Escucho. Comenzamos nuestra grabación. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro sincrónico semanal del grupo 201. Vamos a comenzar recapitulando lo que vimos la vez pasada con relación a los estudios de casos y control. Y quería preguntarles qué quisieran comentar al respecto, qué aprendizajes tuvieron, qué podemos destacar hasta el momento de estos estudios observacionales. Lo pueden escribir o si alguien desea abrir su micrófono y comentarnos. Profe, buenas tardes. No, lo que estuvimos revisando fue que los diseños de casos y controles es pues una de las formas de la epidemiología donde se hace una observación de grupos que entre ellos se separan uno que se llaman casos, que entre comillas harían los que presentan algún tipo de situación y los controles que forman parte de la misma población pero que no tienen esa condición. Y lo que hacen es medir miden, digamos así, el desenlace y la exposición a ciertos factores. También vimos qué propiedades tenía el diseño, entonces que eran unos estudios observacionales, porque obviamente no interveníamos a la población, que tenían un alcance de tipo analítico, digamos así que lo importante ahí era tener en cuenta que eran individuos de una misma población, es decir, que nosotros seleccionábamos esa población al momento del evento, de la observación, y que pues no eran representativos de toda una comunidad, o sea que era específicamente del grupo seleccionado, que podía ser de tipo retrospectivo, que podía ser en algunos casos prospectivo también, si se utilizaran datos del antes y de la hora. ¿Qué más? Tuvimos algo de explicación sobre las etapas del diseño, o sea, cómo seleccionar, cuál era el objeto de estudio que se recomendaba seleccionar, cómo se organizaban, cuáles eran las tablas que nosotros podíamos manejar en ese caso, ¿cierto? Y los estilos que eran bivariados y la verdad no me acuerdo cuál era el otro, creo que era multivariado. Y habíamos hablado también de que cómo se formulaban las hipótesis y cuáles eran los criterios que ahí vamos, creo que ahí quedamos que era cuáles eran los criterios de inclusión y de exclusión. Pues eso es lo que alcanzo a Vale, recordar. muchas gracias. ¿Alguien que quiera agregar? Acá vamos a hablar de los criterios para la definición de caso, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. ¿Alguien lo recuerda? Eran tres. El primero era la clínica, la segunda las pruebas diagnósticas y el último criterios epidemiológicos. Muy bien. Creo que ahí terminamos, ¿cierto? Sí, señor, ahí llegamos. Esa fue la parte final porque ya no había más tiempo.
Vale. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Con esa introducción, poder continuar detallando aspectos metodológicos, analíticos de este tipo de estudios y podamos definir claramente cuáles son las ventajas que ofrecería este estudio. También cuando debemos considerar la simultaneidad, la representatividad, la comparabilidad como principios importantes en este estudio epidemiológico. Ya le apagué el micrófono porque se le había quedado abierto. Listo. Ahí me escuchan bien. A mí, ¿cierto? Ahora sí, profe. Listo. Sí, es que estaba un micrófono abierto. Bueno, muy bien. Entonces, como lo más relevante de estos estudios es indagar por exposiciones previas, porque habíamos comentado que el punto de partida es la conformación de dos grupos, los casos que tienen el evento y los controles que no lo tienen. Por tanto, aquí no vamos a seguir a los pacientes con una direccionalidad hacia adelante, sino que es hacia atrás, justamente para evidenciar en ambos grupos cuáles fueron las exposiciones a las cuales estuvieron sometidos o que estuvieron expuestos y poder comparar en ambos grupos para establecer relaciones entre exposiciones y desenlaces. Generalmente se analiza un desenlace y múltiples exposiciones. Por tanto, las exposiciones acá de interés pueden ser de diverso orden. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esos grandes grupos de exposiciones que podemos estar considerando en un estudio de estos? Factores de riesgo y enfermedad no entraría ahí. Si quiere, en factores de riesgo, ser más explícito, ¿con cuáles podrían ser acá? Sociodemográficos, clínicos. Características sociodemográficas, clínicas. Ujú. Tratemos de llevarla al contexto de exposición. Por ejemplo, ¿qué característica sociodemográfica puede ser una exposición de interés? Dependiendo de la patología, podría ser el sexo. ¿De acuerdo? Los clínicos, ¿cuáles serían? Algunos ejemplos que constituyen exposiciones. Puede ser el medicamento, Muy la bien, exposición a medicamentos, sí. de acuerdo. En diferentes dosis, por ejemplo, también la dosificación puede ser una exposición. ¿Cuál otra exposición estaría acá? Profe, ambientales o de comportamiento, los hábitos, diferentes hábitos que tienen las personas. Muy bien. Entre los ambientales, todo lo que analiza la epidemiología ambiental, ¿cierto? Que aquí hay mucho de qué hablar. Entonces tenemos material particulado, en general contaminantes, ¿cierto? Y los comportamentales que son un poco más individuales, ¿cierto? Estilos de vida, depende de en el paradigma o en el modelo en que nos estemos situando, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Cuáles otros pueden haber acá? Antecedentes personales también podría ser. Muy bien. Todos los antecedentes personales. ¿Será que las exposiciones laborales también son de interés? ¿Cierto? Exposición a riesgos en el trabajo. Sí, Muy bien. Entonces, acá hay una gran cantidad de factores de exposición. Casi que si nos podemos analizar muchos, eh, digamos, factores a los que estamos expuestos, ¿cierto? Por decir por traer la misma palabra, nos pueden
estar conllevando o puede estarse relacionando con un evento de interés, ¿cierto? Como nosotros decidimos llevar nuestros estilos de vida, eh, lo que nos exponemos de forma de pronto no que dependa de nosotros, como no es el ambiente o las condiciones en las que trabajamos, vivimos, desarrollamos nuestras actividades diarias. Por tanto, pueden haber una gran cantidad de exposiciones de interés en un estudio epidemiológico. Dependerá del investigador que defina cuáles van a ser esas exposiciones, porque evidentemente no las va a poder abarcar todas. Un estudio, por ejemplo, en lo que es salud y seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, estaría muy orientado a exposiciones laborales y también cómo las prácticas de los trabajadores, el uso, por ejemplo, de elementos de protección personal y toda la, digamos, lo que tiene que ver con la seguridad industrial, estaría en un ejemplo, digamos, de un estudio que específicamente se oriente a estas exposiciones, ¿cierto? Otro estudio evaluará, por ejemplo, la asociación entre los factores ambientales y la EPOC o algunas iras, por ejemplo, en menores de 5 años. Entonces, quizás aquí no interesa tanto otros factores, sino que va a haber un interés particular por las exposiciones ambientales, ¿cierto? Pero evidentemente aquí hay una gran cantidad de factores que pueden ser de interés en un estudio de caso control. Hablamos de que estos dos grupos deben ser comparables. ¿Qué se entiende por comparabilidad? Que tengan diferencia. Que tengan diferencias, Que tengan similitudes. que tengan similitudes. Bueno, diferencias en qué y similitudes en qué. A ver si vamos llegando a puntos en común. Que hagan parte del mismo universo. Que hagan parte del mismo qué? Universo. Sí. ¿Qué más los haría comparables? Podría ser que se use una variable que se tenga en común. Entonces, por ejemplo, digamos la edad, digamos el sexo, aunque sabemos que un grupo sería casos y otro grupo sería controles, pues se podría usar una variable que sirviera para poder seleccionar y poderlos comparar entre sí y ya se podrían encontrar como las diferencias que se encuentran entre ellos de acuerdo a su clasificación, pero pues a través de una variable en común. ¿Una o puede haber varias? ¿O se espera que sean en varias de ellas similares? Podrían ser varias, pues dependiendo de la metodología, de lo que se vaya a aplicar para el estudio, porque eso vendría desde el componente del muestreo. Entonces se tendrían que definir, digamos, los tipos de variables que se usarían, digamos, si se fuera a usar un muestreo por conglomerados, entonces, y se fuera a usar, por ejemplo, la edad para tenerlo presente y que, digamos, en la edad se usaran grupos por quinquenios o grupos de entre los 10 años, y ese podría ser como un factor para tener presente para poder empezar a mirar la comparabilidad entre la muestra que se va a tener para ello. De pronto, más que con el muestreo, se relaciona con la definición de caso y los criterios de elegibilidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comparabilidad, nosotros no vamos a comparar un grupo distinto de otro, ¿cierto? Si yo acá tuviera en mis casos principalmente población de hombres entre 30 a 69 años y en mis controles tuviera principalmente pacientes entre los 10 y 35 años. Aunque en ambos grupos sean hombres, fundamentalmente sus edades son muy distintas y esto haría que yo no pueda
compararlos entre sí. Por tanto, la comparabilidad que se busca en un estudio de caso control será que estos grupos compartan características similares entre sí, de tal forma que yo pueda establecer ciertas comparaciones, digamos, en el orden, por ejemplo, de los factores que decíamos ahorita, las exposiciones. Entonces, uno que esperaría acá, que si yo tengo como criterio y como definición de caso, que mis pacientes sean hombres de 30 a 69 años, mis controles también, para lograr la comparabilidad, deberían ser hombres entre esas edades, ¿cierto? Incluso acá puedo incorporar otras características, por ejemplo, si hablamos de nivel educativo, en donde aquí hablemos de niveles de, digamos, de bachiller, secundaria, universitario, que tengamos todas, digamos, las posibilidades de niveles educativos. En los controles también se pueda observar esos niveles educativos, ¿cierto? Nosotros, aquí hay un dicho que es uno compara manzanas con manzanas, ¿cierto? No manzanas con peras. Eh, si tenemos que las manzanas, en este caso, van a ser estas características sociodemográficas, clínicas. Profe, Sí, sí, qué pena que lo interrumpa. Yo tengo audífonos y lo siento por allá lejísimos, profe. No Yo sé si a los también, demás profe. compañeros los Sí, sientan sí, lejísimos. Yo los también. siento Y lejísimos. verifiqué mi micrófono y sí lo siento lejos, profe. Yo igual, pero lo siento normal. Volvemos acá. Ahí está mejor. Sí, claro, ahí sí le muestro la potencia. Vale, listo. Vale, muy bien. Muchas gracias por comentar. Entonces, tenemos que la comparabilidad justamente es lograr que sean similares, no iguales. Es decir, yo no voy a tener exactamente los casos y controles iguales. O sea, yo tampoco busco que sean exactamente comparables en todo. Es decir, lograr una sobrecomparabilidad. No es lo que yo busco. Pero yo sí busco que en términos de características, principalmente sociodemográficas y clínicas, dependiendo del contexto en el que estén, se parezcan, ¿cierto? ¿Cómo yo logro esto? Hay unos mecanismos para poder llevar a que ambos grupos sean comparables, porque en algún momento yo diría, podría encontrar unas asociaciones que me pueden estar sesgadas porque mis grupos eran distintos y por tanto yo no podía compararlos, ¿cierto? Entonces más adelante yo diré que la edad es un factor que se asocia a determinada enfermedad, pero resulta que habían diferencias por edad en los dos grupos y por tanto ahí estaría sesgado. Entonces hay que alcanzar la comparabilidad en estos estudios. Sí, es algo fundamental. Ahorita miraremos que hay un mecanismo para lograrlo. eh, y si estamos hablando de que es un estudio prospectivo en el que nosotros seleccionamos primero los casos, por ejemplo, en un hospital, y vamos a conseguir su control o vamos a establecer cuál va a ser el control mejor para ese caso, si lo hacemos, por ejemplo, 1 a 1, entonces nos preguntaremos, cuál va a ser la fuente para esos controles, de dónde van a provenir, ¿cierto? También tiene que ver la comparabilidad, que era lo que nos decía un compañero, ¿cierto? El, el universo, ¿cierto? Pero además no basta solo con eso, sino que además ese control sea similar en las características que tendría este caso. Entonces, si yo dijera que ya entrando a lo que es el individuo, si en los casos yo tuviera un hombre de nivel educativo universitario, que vive en una zona urbana,
y que tiene 62 años y que este paciente tiene una neoplasia, no sé, testicular. El control, para que sea comparable, será un paciente hombre que también tenga un nivel educativo de universitario, que también viva en una zona urbana, que tenga, si no de 62 años o con una desviación que yo, un límite que yo establezca, podría tener 60 años, podría tener 64 años, ¿cierto? Esto dependerá de mi tolerancia. Y aquí no tendrá la neoplasia testicular, ¿cierto? Por lo que él está libre de este evento de interés si la neoplasia fuera el desenlace que se va a evaluar. Pero claro está que este paciente tendrá unos factores de exposición quizás distintos de este, que son los que yo voy a evaluar, ¿cierto? Entonces, por ahí nos decía una compañera, los antecedentes personales. Alguien nos decía, los clínicos, ¿cierto? Todos los otros sociodemográficos que no están teniendo en cuenta acá, ¿cierto? Este otro paciente también podrá reportarnos esos antecedentes y lo que uno esperaría, ¿cierto? Es poder comparar entre ambos grupos esas exposiciones, ¿cierto? Que ahí sí yo no busco que sean iguales entre los grupos, ¿cierto? Bueno, para pasar ahorita a la otra, vamos a ver entonces una técnica para lograr esa comparabilidad más adelante. Y eso pues lo vamos a hacer a través de la estadística con SPSS. Bueno, ¿cuáles deben ser las condiciones que deben cumplir los controles? ¿Cuáles creen ustedes que, más allá de lo que hemos dicho, de la ausencia del evento de interés, cuáles podrían ser? Que se puedan emparejar. Digo yo emparejamiento, pues refiriéndome a que sean similares en términos de, por ejemplo, la edad, la raza, el género, ¿cierto? Para que se puedan comparar con los casos, obviamente viendo la diferencia en el factor de exposición. Profe, que sea un paciente sano, debe ser un paciente sano, que no haya desarrollado la patología como tal. Profe, que tenga criterios claros de elegibilidad para hacer un control. ¿Será que yo lo tenía de escucha? Pero... creo que ya está. Listo. Voy a escucharlos por el audio de acá porque de pronto falla esos audífonos. ¿Cuáles serán esas condiciones entonces? La número... Profe, que las muestras sean representativas. Pero bueno, de pronto vayámonos a las condiciones particulares. Si fuéramos a hacer, digamos, asumiendo que un control es un individuo. Que no tenga la enfermedad. Esa sería la primera, ¿cierto? Que no presente el evento de interés. Esa es la principal condición, ¿cierto? En el ejemplo anterior, en la neoplasia testicular, no debería tener ningún paciente control confirmado, ¿cierto? A través de esos criterios que ya dijimos. Clínica, es decir, descartado por clínica, por todos los exámenes o apoyo diagnóstico y epidemiológicamente, obedeciendo esos criterios, ¿cierto? Lo mismo en el grupo de caso, corroborar que sí, ese es un caso confirmado de esa neoplasia, ¿cierto? ¿Cuál otra? Digamos, ¿De la misma población? ¿Perdón? Que sean de la misma población. Que sean de la misma población, muy bien. De la misma fuente. ¿Cierto? ¿Cuál otra? Un compañero por ahí estaba también interviniendo.
En eso de que no tenga el desenlace, bueno, ya depende mucho de los criterios de inclusión y exclusión. De acuerdo. Pero digamos que no tenga otro tipo de tumor, también puede estar dentro de los criterios de exclusión, porque puede, bueno, digamos, planteándolo en un estudio así, puede ser un factor confusor, o sí, puede ser un factor confusor a la hora de hacer el estudio, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Eso lo definen los criterios de inclusión y exclusión. Muy bien. Que tenga Que las tenga el factor condiciones de riesgo. emparejamiento. Hablemos de pronto otra vez uno por uno. Omar, de pronto, creo que fue Que primero. tenga las mismas condiciones de emparejamiento, profe. Listo. Ahorita vamos a hablar sobre emparejamiento. Si tocó ese tema, ahorita lo hablaremos. Y una compañera, Que tenga por lo menos algún factor de riesgo asociado. O que pues esté expuesto al mismo factor de riesgo. más que esté expuesto, que este caso, este control también pueda presentar la enfermedad. ¿Cierto? En general, esas condiciones, digamos, estas son fundamentales. Y vamos a ver que de acuerdo con los criterios, de acuerdo con la definición de caso, es que nosotros debemos garantizar que esos casos, esos controles las cumplan. Sería un sesgo, por ejemplo, un error sistemático que debido a una imprecisión en mis pruebas diagnósticas, yo diagnostique, o sea, un falso positivo, un paciente, un falso negativo, ¿sí? En el que yo diga, este es un control, pero resulta que era un caso. ¿Mm? Entonces, todo esto depende de muchos aspectos metodológicos, pruebas diagnósticas, estandarización en los diagnósticos, en quien realiza los exámenes, las mismas pruebas que se utilizan, etcétera, ¿cierto? Pero debería tener esas condiciones mínimas los controles. Muy bien, entonces, aquí viene la pregunta que va de la mano con la anterior, tiene que ver con los criterios para elegirlos. ¿Creen que deberían ser los mismos para casos y para controles? ¿O yo los planteo de dos formas? Digo, estos son los criterios para casos y estos son los criterios para controles. Yo creería que deben ser los mismos porque al final se les van a evaluar todas las variables, las mismas variables a todos. Ok. Sería lo mismo, pero por el contrario. O sea, Los mismos, pero sin el factor de exposición. por ejemplo, el criterio de selección de la edad que vimos ahorita. Entre los 30 y 69 años. Debería ser el mismo para caso y para control. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Por lo que ya dijimos, para lograr la comparabilidad. Lo mismo si el criterio es hombres, en un solo estudio para hombres como el que vimos ahorita de la neoplasia. Debería aplicar para ambos, ¿cierto? En general, en los estudios de caso control se recomienda que se definan criterios para ambos y no de forma separada, porque podría ocurrir que así, en la medida que se van definiendo, se pierde esa comparabilidad, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un criterio es un análisis histopatológico que no tiene los controles? Por ejemplo, un paciente que no tenga una sospecha de una neoplasia y no se va a someter a una biopsia porque clínicamente no está indicado, ¿cierto? No tiene algún hallazgo clínico que conlleve a esa toma de esa biopsia y el análisis histopatológico, pero en el caso sí. Entonces, ¿cómo establezco yo un criterio en ese caso? ¿O qué estrategia alternativa tendría, por ejemplo, para que mis controles, y esto va de la mano con el diagnóstico, para que yo no vaya a errar, digamos, en la clasificación de los grupos?
¿Me puede repetir la pregunta otra vez, por favor? Por lo menos que cumpla con 2 variables para su selección, de las que hablábamos de los 3 criterios para su selección, con que cumpla 2, porque obviamente no puede ser sometido a una biopsia una persona que aparentemente está sana. Pero entonces con que cumpla esto, 2 de los criterios en cuanto al diagnóstico, se me escapan las otras 2 de selección, ya podría considerarse control o parte de alguno de los grupos. Pero digamos que a falta de ese tercer criterio, que yo no tenga en cuenta todos los criterios, no podría estar teniendo una incertidumbre y que yo no pueda corroborar que sí es un control. Generaría un sesgo de selección. Podría estar ante un sesgo de mala clasificación, ¿cierto? Pero, digamos, eso ocurre, por ejemplo, en el ámbito clínico. En el caso de la neoplasia, en el grupo de los casos, yo diré paciente que al examen clínico presente estas lesiones de estas características y que además al resultado histopatológico muestre esto, y está en una edad, decíamos que el paciente tenía, creo que eran 70 años, bueno, está en una edad en la que por epidemiología se podría hablar de que se presenta más esa neoplasia testicular, por ejemplo, o de la próstata, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con el control? Sí, si yo voy a aplicar el mismo criterio, ¿cómo haría para garantizar que sí es un control, confirmar que es un control en este caso, que yo pueda descartar la enfermedad y no tenga esa incertidumbre? ¿Habría algún problema allí? A ver, adelante. Profe, digamos, ahí eso se podría medio subsanar en el sentido de que, listo, no tienen estudio histopatológico, pero sí podrían tener, digamos, esos controles, en este caso de tumor testicular, una evaluación por un experto, y en este caso sería un urólogo. Entonces, de pronto, listo, no tiene hallazgo, los controles no tienen hallazgo histopatológico, pero sí valoración por el experto. No sé si eso puede servir. Es un mecanismo, ¿cierto?, para minimizar los errores, el sesgo. Sí, señor. ¿Cuál otro se les ocurre? Que tenga la clínica, por ejemplo. Que tenga la clínica, bueno, pero era un poco lo que el compañero decía, que cumpla con 2 de estos criterios y no con 3, diría, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa en este escenario en el que si mi control también haya sido sometido a una biopsia y un estudio histopatológico, pero su resultado fue una patología benigna, y los casos sí tienen una patología maligna? Eso no me elimina esa incertidumbre. ¿Qué creen? Los 2 grupos tuvieron todo, solo que los controles o quienes van a ser parte de este grupo, el resultado fue negativo y en los casos fue positivo, pero fueron sometidos a la biopsia. ¿Eso sería correcto? Sí, sería correcto. Yo pensaría que sí, ¿Cierto que profe. sí? ¿Cierto que Totalmente. sí? De acuerdo. Entonces miren cómo esto depende de ese nivel de experticia del investigador, ¿cierto? Porque de entrada yo podría decir, bueno, pero ¿cómo yo voy a eliminar esa incertidumbre? ¿Sí? Yo necesito tener los criterios en ambos. Entonces digo, bueno, no, por aquí no fue, y ya, dejo hasta ahí. No, puedo mirarlo. Varios estudios de caso control clínicos, por ejemplo, realizan estos análisis de esa forma, estos criterios, y es, si la fuente es un hospital, ¿cierto? Entonces, en el mismo servicio, por ejemplo, de urología o cancerología, incluyen los pacientes casos y de allí mismo toman los controles, ¿cierto? Con esta particularidad, que ambos fueron sometidos a exámenes por especialista, a todos los laboratorios o todas las pruebas que se realicen, los apoyos diagnósticos, sumado, digamos, incluyendo las biopsias, ¿cierto? Y en aquellos que sean negativos o tengan estas otras patologías que no sean malignas, serán los controles. Y allí se está, digamos, garantizando que a ambos grupos se aplicó los mismos criterios y por tanto es un caso confirmado, y por el otro lado es un caso, digamos, también confirmado de negativo, ¿cierto? Entonces, esas son alternativas. Recuerden que aquí también en este momento uno tiene en cuenta las consideraciones éticas, ¿sí? Si yo, digamos, fuera a tomar estos datos de forma prospectiva,
Yo no podré tomar a un paciente la biopsia si sé que no tiene la lesión, ya lo habíamos comentado. Pero si sospecho, tomo la lesión y resulta que es negativa, pues digamos que esa va a ser un paciente que puede constituir un control. El ejemplo que acabo de dar puede ocurrir casi siempre en estudios retrospectivos, cuando yo tengo datos, tengo la serie de exámenes y los resultados, ¿cierto? Y a partir de allí podría yo tomar mis casos y controles y no tendría que, digamos, hacer esta recolección de datos que tenga en cuenta todo esto, ¿cierto? Los asuntos éticos, que eso, digamos, me pone en dificultades metodológicas también, ¿sí? No me puedo desligar de eso. Bueno, entonces, en últimas, los criterios, cuando los estoy formulando, deben ser los mismos, procurando que yo no vaya a caer en un riesgo de clasificar mal a los grupos. Porque si yo digo, voy a utilizar estos criterios diagnósticos para un grupo y estos para el otro, puede pasar que los clasifique de manera incorrecta, una mala clasificación. Puede pasar también que yo diga, a unos pacientes les voy a preguntar a través de un cuestionario y a los otros les voy a hacer un examen clínico. Pues fíjese que el criterio es distinto y pueda que en esos que yo les he preguntado, pues estoy clasificándolos con base en lo que me digan y es muy probable que esté ante una mala clasificación, ¿cierto? Entonces, todos estos criterios van de la mano con las características que yo defino, pero también las pruebas diagnósticas que utilizo para clasificarlos, deberían ser los mismos en los dos. ¿Listo? Justamente siempre piensen en la comparabilidad, ¿cierto? Si cualquier cosa que yo haga distinta entre los grupos puede llevarme, por un lado, a que no sean comparables y a otro más grave aún, que será mal clasificados. ¿Listo? Juan David. Profe, bueno, yo algo que comprendí de pronto del referente hablaba, yo podría optar por tomar como control aquellos que tienen un diagnóstico definido y algo que de pronto comprendiera que decía que tenía que estar pendiente de observar aquellos que fuesen presentando, que se fuesen convirtiendo en caso. Ese también lo podría ser un método. Yo defino claramente los controles porque tengo un criterio diagnóstico que me los establece en este grupo, y aquellos que no tienen un diagnóstico definido los asumo como controles, y aquellos que vayan convirtiéndose en casos, obviamente como investigador tengo que estar muy pendiente de quiénes se van convirtiendo en casos para trasladarlos de grupo. Eso no podría ser una metodología. Pues digamos que en lo posible, esas son modalidades o variaciones de los diseños de caso control. Habíamos dicho que pues aquí, digamos, hay varias formas de ir adaptando los diseños, ¿cierto? Estudios anidados, a través de una cohorte, aquellos casos, conformamos un estudio de caso control, hay estudios caso cohorte, hay unas modalidades, digamos, que más adelante de pronto ustedes verán en epidemiología 2, pero aquí cuando, digamos, hablamos del estudio clásico de caso control, en un principio uno define y no permite como que se vayan a trasladar de grupos. Si yo desde un principio dije, voy a tener una muestra calculada de 50 y 50, ¿cierto? De principio, digamos, mis grupos estarán así y no habrá cambios. Es decir, un control, porque no va a haber seguimiento, ¿sí? Entonces, un control, si se enferma más adelante, digamos, en ese momento que yo establecí mi punto de corte y evalué mis exposiciones, es un control, ¿cierto? Ahorita, digamos, no tendría yo por qué trasladarlo a un grupo de casos, ¿cierto? Cuando aquí, digamos, no estoy interesado en hacer seguimiento. Y yo puedo evidenciar un cambio es cuando hago seguimiento, ¿cierto? Un caso quizás va a seguir siendo caso, pero un control sí podría en el futuro, y es lo que ya mencionamos que sería también una condición, y es que el control tenga la posibilidad también de tener el evento, si no, pues digamos que yo estaría teniendo un grupo que jamás podría desarrollar el evento y pues claramente no va a ser un control, ¿cierto? Entonces, esas son más bien otras
formas, otras diseños que pueden tenerse, ¿cierto? Pero en este que es, digamos, el clásico, el que se viene realizando, digamos, sin esas variaciones, uno desde un principio lo define, ¿listo? Sin que esto vaya a cambiar. Y menciona y analiza las exposiciones previas, ¿cierto? Sin que esto vaya uno a permitir que haya esos cambios de grupos. Lo mismo ocurriría en una cohorte. Yo no permitiría que un paciente expuesto después, entonces ahora lo paso al no expuesto y que permita múltiples cambios, ¿cierto? Aquí los defino desde un principio y así quedarán, ¿cierto? Si son 50 casos, tendrán sus características, sus 50 controles lo mismo, y así serán analizados, ¿cierto? Sin ningún tipo de seguimiento posterior para ver si cambia alguno, si las condiciones cambian. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Aquí hablamos de 3 términos importantes que son representatividad, simultaneidad y comparabilidad. Ya hemos hablado de la comparabilidad, pero poco de la representatividad y simultaneidad. Bueno, creo que también entre líneas se ha comentado lo de simultaneidad, pero seamos de pronto aquí más concretos y es, ¿qué entendemos por representatividad? Si lo fuéramos a definir o si desean con un ejemplo. Que los casos y controles tengan características claramente definidas que los lleve a ser casos y controles, y o sea, o objetos del estudio. Eso podría ser sinónimo de representatividad. Sí, esa es una perspectiva. ¿Cuál podría ser otra? Que un compañero por ahí lo mencionó y tiene que ver con el universo. Si nos puede ayudar de pronto a desarrollar la idea. Cuando digo que son representativos, así como cuando hablamos de la muestra, que decimos una muestra representativa, ¿qué viene siendo? No necesariamente es en cantidad, ¿cierto? O sea, una muestra es representativa cuando los casos existen en un tiempo determinado. No sé. Eso, o sea, y ellos deben representar, o sea, en el estudio los sujetos deben representar, convertirse en el caso, en los casos. Pero de la misma base poblacional. Más bien, sí, porque, digamos, al principio indicaba más lo que es simultaneidad con el tiempo, pero en representatividad tiene que ver con la población de referencia, el universo, ¿cierto? Por eso, más adelante veremos, y es, si yo tomo como fuente un hospital, a mis casos, es altamente recomendable que mis controles también sean tomados de hospital. Y además, no digamos que los tomo incluso de otros hospitales, sino de la misma fuente. Sí, sí, en cierto hospital asisten los pacientes que comparten de alguna forma algunas características similares, ¿cierto? Podremos decir que ambos, por provenir de la misma fuente, estoy llegando a la representatividad de estas poblaciones, ¿cierto? Es decir, en algún momento ellos podrían dar cuenta de esa población de la cual parte, ¿sí? Es decir, el control, digamos, estaría representando esa población de los casos, ¿sí? Se están representando ambos. En términos del tiempo, sí es la simultaneidad. Les pongo el caso que no debería pasar. Un paciente caso seleccionado del 2022 porque presentó la enfermedad en ese año con un control cuyos exámenes fueron tomados hace 8 años. Eso será un claro ejemplo de no simultaneidad. Esto indica que en el mismo tiempo, digamos, debería tenerse, en este caso, los resultados que confirman la ausencia y presencia, digamos, del evento y además, en términos de sus características, ¿cierto? Que no difieren en el tiempo, porque yo podría tener esa situación. Voy a tomar unos controles de estos registros, pero los controles son de hace 8 años, ¿sí? Aquí
pueda que sean similares en su edad, su sexo, pero en el tiempo no. Y las exposiciones pudieron cambiar. Otro ejemplo a lo laboral que se me viene a la mente, y alguna vez que leí un estudio, y era unos casos que presentaban unas enfermedades por estar expuestos a unas radiaciones en el trabajo, versus unos controles que hacía mucho tiempo habían trabajado, pero en otras condiciones laborales distintas, ¿cierto? Entonces, estos controles pues tenían más exposición y realmente no eran, digamos, unos grupos que garantizaran la simultaneidad. Pueda que se parecieran en su edad, en su sexo, en el trabajo que desempeñaban, pero las condiciones laborales eran otras 8 años antes. Entonces, eso hace que, aunque no lo vea muy claramente, si yo no empiezo a entrarme a la minucia, estaría perdiéndome la simultaneidad, es decir, en el tiempo. ¿Listo? Y la comparabilidad ya la hemos dicho, que tiene que ver más es con características individuales, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que ya mencionamos de que compartan ciertas características y que esto los haga similares. ¿Listo? Entonces, miren que si yo garantizo estos 3 principios, estoy teniendo que si mi fuente de la cual proviene el tiempo es similar o igual y las características que comparten los hace similares, estoy teniendo una ganancia muy grande porque estoy teniendo unos casos y controles que realmente yo puedo comparar, que es mi último o mi principal fin en un estudio de casos y controles. Entonces, seamos muy cuidadosos cuando estemos, sobre todo, seleccionando los controles. Los casos, habíamos dicho que es un poco más fácil porque digamos que las personas que tienen la enfermedad pues se identifican claramente, pero ahora, ¿cómo yo logro un control que sea representativo de los casos, que además cumpla la simultaneidad por el tiempo y que sea comparable? Ahí es donde está el reto, ¿cierto? Yo puedo lograr la comparabilidad de pronto relativamente fácil, pero ¿qué pasa con los otros dos, digamos, principios? ¿Cierto? Entonces, esto habría que mirarlo con mucha calma y hace parte del método. Aquí todas las estrategias que como investigadores definamos para garantizar los 3, debemos hacer un esfuerzo por mantenerlo. ¿Listo? Hablemos de qué es un caso incidente y un caso prevalente, porque nosotros podríamos incluir a un estudio de caso control cualquiera de los dos. ¿Qué viene siendo cada uno de ellos? Primero conceptualicémoslo y luego pues nos vamos a la siguiente que tiene que ver con lo mismo. Un caso incidente son casos nuevos y los casos prevalentes son los que se miran hacia el pasado. ¿Puede dar un ejemplo? No sé, podríamos hablar, por ejemplo, de cáncer de pulmón. Se podría hablar, o sea, si un caso prevalente sería las personas que ya tienen la patología y los casos incidentes, los nuevos casos que están llegando. Si estamos hablando, por ejemplo, lo que usted mencionaba antes, profe, al mismo hospital. Sí, podría ser los casos nuevos que están llegando con factores de, no, con la patología ya de sea de pulmón, serían los que llegan, serían casos incidentes, y los prevalentes los que ya se han recibido en el mismo hospital. ¿Alguien tiene de pronto algún otro ejemplo o sí. quiere comentar algo? Adelante. Sí, digamos en el caso del COVID, digamos los casos prevalentes son los que se han reportado desde el 2019, que se dio la pandemia, y un caso incidente puede ser las personas que hoy en día se están contagiando con nuevas cepas. Muy bien. Ambos ejemplos que han dado son válidos. Un caso prevalente será aquel caso con un diagnóstico que no es reciente, ¿cierto? Que ya tiene su antigüedad en el diagnóstico. Un diabético diagnosticado hace 5 años era un caso prevalente y puede ser incluido en estudio.
es diabético, si es el evento de interés que voy a analizar. Hace 5 años tuvo el diagnóstico y convive con su enfermedad. Un caso incidente también será el mismo paciente diabético, pero que ha sido diagnosticado en la última semana. Entonces también podría entrar al estudio. Es verdad, si voy a evaluar la diabetes como desenlace de interés. Entonces aquí viene la pregunta, y es, ya con eso, digamos, un poco lo conceptual. Juan David. Profe, pero si escogemos uno que ha sido diagnosticado recientemente y aquel que tiene un registro de 5 años, ¿no estaríamos incurriendo en errores de simultaneidad? A eso iba, a eso va la pregunta, muy bien. Esta es la pregunta que está aquí, ¿cuándo selecciono el uno y cuándo el otro? Es decir, ambos pacientes, el diabético de la última semana de diagnóstico como el de hace 5 años, yo podría incluirlos en mi estudio, digamos, no en el mismo, claro, sino que podría ser, digamos, un paciente porque cumple con el diagnóstico. Pero entonces la pregunta, es decir, yo podría incluir en mi estudio pacientes diabéticos de los últimos diabéticos que digamos que fueron diagnosticados en este hospital, ¿cierto? Pero aquí es donde está el asunto de cuándo selecciono los incidentes y cuándo los prevalentes, porque ambos podrían ser parte del estudio, ¿cierto? ¿Qué piensa? Creo que, bueno, alguien iba a levantar. Guillermina, ¿qué piensa al respecto? Podría ser la gravedad de la diabetes, si es leve o si es grave o si tiene alguna complicación, podría ser. Podría pasar que los de hace 5 años puedan tener esas complicaciones, ¿cierto? Sus enfermedades estén más avanzadas, ¿cierto? Con otras condiciones asociadas que de pronto los incidentes. Ahí va, digamos, eso es lo que tenemos que pensar nosotros, porque si nosotros decimos caso de diabetes, bueno, y no nos interesa si son prevalentes o incidentes, podemos estar cayendo, digamos, en esas sesgos que termina siendo, ¿cierto? Porque, digamos, es importante hacernos esta pregunta, ¿cuándo seleccionar los incidentes y cuándo los prevalentes? Porque si en un mismo estudio, que creo que era lo que el compañero mencionaba cuando di el ejemplo, y es, pues si yo obvio ese paso de la incidencia y la prevalencia, yo tendría casos de diabéticos, pero ¿qué pasa? No estaría respetando, empezando la simultaneidad, y segundo, lo que acaba de decir la compañera, ¿cierto? Puede que estos pacientes prevalentes tengan ya otras complicaciones que no tienen los incidentes, ¿cierto? Si el diagnóstico es reciente, todavía yo, digamos, puedo estar presentando unos pequeños cambios o incluso ninguno, ¿cierto? Y otras cosas, digamos, en tema de los medicamentos, bueno, muchos, incluso los comportamientos que puedo yo llegar a cambiar incluso cuando tengo diagnósticos de hace mucho tiempo, ¿cierto? Me cuido más, mis hábitos son distintos, hago ejercicio, como sano, ¿sí? ¿Sí? Es decir, muchas cosas en términos de la misma condición pueden cambiar. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo selecciono uno y cuándo los otros? ¿En qué caso yo podría optar por los incidentes y cuándo por los prevalentes? Si quieren de pronto con un ejemplo también para irlo compartiendo. Profe, por lo menos en el referente de pensamiento se hablaba, yo leía que, por ejemplo, cuando eran eventos raros se recomendaba mucho los prevalentes. Por ejemplo, ahí mencionaba mucho enfermedades raras como una sarcoidosis. Y en los prevalentes había uno que, pues, ese lo trabajo yo por la profesión en la que desarrollo, que son las ETAs o las enfermedades transmitidas por alimentos, por una intoxicación, pues solamente ahí se seleccionarían los incidentes. Podría ser una forma también de seleccionar. Entonces, en prevalencia los casos raros y en incidencia se podría mirar ese tema de enfermedades que están, o sea, que desarrollan una situación, una evolución en un momento muy corto. De acuerdo, muy bien. Son los mejores ejemplos. ¿Alguien tiene algunos otros ejemplos que nos puedan mencionar? O con eso se está claro, digamos, sí hay diferencias, no podemos pasar tan rápido y por el hecho de que tengan un diagnóstico ya, pues, mencionarlos como
como casos, ¿cierto? Hay que hilar más fino en lo metodológico y esto es lo que tendríamos que sumar a todo lo anterior que hemos visto. Y es como, no sé si hay una pregunta o si ya la pasamos, que decía, ¿es suficiente o basta con que los casos tengan la condición y basta con que los controles no la tengan? No, no es suficiente. Tengo que mirar otros puntos, que creo que ya estos términos incluso se van sumando a lo que hemos venido hablando, es decir, vayan incorporando esta terminología de simultaneidad, comparabilidad, representatividad, y en este caso, ahora, caso incidente y prevalente. Digamos, son puntos que hay que analizar desde lo metodológico para no pasarte, digamos, tan someramente. ¿Listo? Adelante, Guillermo. Profe, ahí en los videos de que usted, o sea, que se colocan como referentes para para conocimiento, dice la chica del video que no se recomienda incluir los dos porque no hay homogeneidad. No sé qué tanto usted puede ahí como aclarar eso. De acuerdo. Que no se recomienda eso, dice. O sea, incluirlos en el mismo estudio, ¿cierto? Con esa salvedad, incluidos en el mismo estudio. Yo puedo incluir, digamos, pacientes incidentes o prevalentes, pero digamos en diferentes estudios. Yo puedo decir, bueno, el caso de la ETA, ¿sí? Voy a incorporar casos incidentes, ¿cierto? Digamos, por el evento que es repentino, que ocurre en un momento específico, ¿cierto? En el mismo estudio, claro, ahí es donde yo tendría que definir, incluso en mi criterio de selección, mencionaré si es caso incidente o prevalente, ¿vale? No se recomienda mezclarlos, claro que sí. Es importante independizarlos, pero debo mencionarlo en mi estudio, en mis criterios. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver. Profe, señor. Qué pena. Tengo una preguntita en cuanto a hipertensión. Si llega un hipertenso y le van a hacer la tabla de valores normal de tensión arterial X médico, que llame X, y él le dieron valores altos, pero a las 2 horas otro médico se la hizo y le dio más bajito. Entonces uno para meterlo como incidente tiene que tener un apoyo de otras ayudas diagnósticas para ser más puntual a decir que sí es que es incidente porque es nuevo, para poderlo pasar con los grupos de prevalentes, o no sería así. Para, como se dice, que hay que hilar muy finito, entonces tiene que tener muchos apoyos para poderlo ingresar a los grupos que ya existen. Para el diagnóstico de hipertensión, en este caso que usted me está planteando. Sí, en este caso de hipertensión, tiene que ser con apoyos para poder decir, sí, es incidente, es nuevo y vamos a meter los grupos que ya existen anteriormente durante el último año. Claro, pero digamos, por ejemplo, en este que se está tomando, digamos, la tensión arterial para definir el diagnóstico, pero en dos momentos distintos, ¿sí? o por dos operadores distintos. Sí, señor. Aquí hablamos más del diagnóstico establecido. Entonces, por ejemplo, ese paciente hipertenso con su diagnóstico ya establecido, digamos, con las mediciones que tuvieron que hacerse para confirmar la hipertensión, pues si es prevalente tendrá ya un diagnóstico de larga data, pero si es incidente será este paciente que hasta el momento, a través de las pruebas, está mostrando que presenta hipertensión. Yo podría, digamos, hasta llegar a ese diagnóstico, pues realizar unas pruebas, hacer unos seguimientos del paciente hasta que lo defina como un caso incidente, es un nuevo caso de hipertensión, ¿sí? Es decir, tuve que tomarle en diferentes oportunidades su tensión arterial porque vi que la tenía elevada hasta que, bueno, de pronto estuvo elevada, en otro momento no, pero digamos que al hacer el seguimiento de sus signos tensionales, determiné que era un nuevo caso de hipertensión. Ese será el caso incidente, que acabo de diagnosticar con un diagnóstico reciente, ¿sí? El prevalente será el paciente que ya hace mucho tiempo tuvo su diagnóstico, ¿sí? Que pues quizás no cambie. Sí, porque en alguna ocasión, en cierta parte donde yo trabajé, llegaban y le tomaban la prueba de una vez de la tensión y no ayudaban, no corroboraban y ya vino la metían en base de datos. No, es que ya es de hipertensión, entró al programa y yo decía, pero pues ¿cómo así? No sé qué tan adecuado sea uno decir, sí, de una vez entrelo ahí y júntelo con todo el equipo que ya trae eso hace años. Yo decía, qué raro eso. Claro, por ejemplo, ahí, digamos, clave los tres criterios que hablamos, clínicos, de diagnóstico y epidemiológicos, ¿cierto? Es probable que en estos pacientes donde
todavía se está diagnosticando la hipertensión, pues se requiere un tiempo para que, o varias mediciones en tiempos distintos para llegar a un diagnóstico certero, ¿cierto? Digamos, todavía no podría de forma preliminar diagnosticarse como hipertenso solo tomando un par de cifras tensionales, por ejemplo. ¿Sí? Pueda que la persona esté en ese momento angustiada, llegó acelerado a la consulta, bueno, otras razones que ustedes conocen, ¿cierto? Entonces, tendríamos que aplicar nuevamente, se traen a colación esos tres criterios y cómo, digamos, el criterio médico y todos los exámenes conllevan a que pueda establecer un diagnóstico claro. Si esto ocurre, pues diré, es un caso incidente, ¿sí? Es decir, recién diagnosticado, cuando ya, digamos, yo tengo pacientes de un programa que hace mucho tiempo están, digamos, en un programa de crónicos y ya sé que tienen su condición, pues van a ser casos prevalentes, ¿cierto? Ya tienen su diagnóstico establecido hace mucho tiempo. Iván, adelante. Bueno, profe, podría colocar, digamos, un ejemplo un poco más claro que todavía no me queda, valga la redundancia, claro cuando elijo uno y cuando elijo otro. Y respecto a lo que dice el compañero que llegaban y tomaban la presión y enseguida le decían es hipertenso, la única manera para hacer eso es que el paciente llegue a una crisis hipertensiva, es decir, maneje cifras tensionales igual o superior a 180 sistólica y 90 la diastólica. Ahí sí, inmediatamente ya tú no me mandas ni mapa, ni AMPA, ni seguimiento de la presión arterial durante 7 días, sino que inmediatamente lo clasificas como un caso de hipertensión de nuevo. De acuerdo. O se obedece a criterios clínicos. Entonces, siempre, digamos, imaginémonos un grupo de pacientes que están libres del evento de interés y reciben un diagnóstico reciente. Ese será un caso incidente, ¿cierto? Es decir, recordemos incidencia, un caso nuevo. Casi que caso incidente redunda un poco porque la incidencia son casos nuevos, la definición de incidencia es esa, ¿cierto? Entonces es un caso reciente, recientemente diagnosticado de cualquier diagnóstico, ¿cierto? De cualquier condición, en este caso de interés, diabetes, hipertensión, COVID, o un caso, digamos, de ETA, la que sea, ¿cierto? Desnutrición, bueno. ¿Cuándo sería prevalente? Cuando este paciente ha recibido ese diagnóstico, pero no es reciente. O sea, ya tiene una antigüedad este paciente en su diagnóstico. Ya lleva unos años conviviendo con el diagnóstico, como lo puede ser en una enfermedad crónica. Por eso el compañero cuando nos decía los casos incidentes, que son estos eventos como las ETAs, y cuando hablo de casos prevalentes, hace referencia más a esas condiciones crónicas o de larga data, ¿cierto? Entonces, en cualquier caso, podría uno pensar que pueden ser casos incidentes o prevalentes, ¿cierto? Entonces, aquí dependerá de cuándo yo lo selecciono, de acuerdo con lo que yo esté evaluando. Y si mis casos realmente deberían ser pacientes que sean con un diagnóstico antiguo o sean pacientes que recientemente tengan el diagnóstico y que eso no me vaya de pronto a cambiar ciertas condiciones del paciente, que esté más grave, ¿cierto? Que tenga otras enfermedades, que eso puede variar. ¿Listo? No sería correcto en el mismo estudio incluir el paciente recientemente diagnosticado con la diabetes a el que tiene el diagnóstico hace 10 años, ¿sí? Ahí es donde, hilando fino, uno diría, aunque es un diabético, ¿cierto? Pero no es lo mismo el caso incidente al caso prevalente por muchas razones, ¿cierto? Entre ellas, su condición de salud diferencial que puede haber entre los incidentes y los prevalentes. ¿Listo? Ahí es donde debería de definir desde mis criterios de selección a quién voy a incluir, casi que siendo muy taxativo con, miren, sea un caso de reciente, es decir, de los últimos X meses, ¿sí? Que pueda yo definir claramente, si tengo acceso a los datos de diagnóstico, podré definir ese criterio. ¿Listo? Omar, adelante. Profe, otro ejemplo podría ser el tema de la desnutrición. Yo me diría desnutrición aguda como incidencia y desnutrición crónica como prevalencia. Podría ser otra forma en la que se podría dar ejemplos, inclusive con la misma patología. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Perfecto. Entonces, miren que aquí
estamos debatiendo y detonando de alguna forma todo aquello que tenemos que considerar en un estudio de caso control, ¿sí? Entonces, no olvidemos lo que hemos mencionado, sumemos estos conceptos porque son claves en estos estudios. ¿Listo? Ya hemos hablado de las fuentes para seleccionar casos. ¿Cuáles podrían ser aparte de los hospitales o las fuentes hospitalarias? ¿Sí? ¿Cuál podría ser otra? Básicamente hay dos, ¿no? Las comunidades. Las comunidades, ¿cierto? Es decir, yo puedo seleccionar, incluir mis casos de un hospital o de la población general, ¿cierto? Aquí también saldría la pregunta, ¿cuándo de hospitales y cuándo de la población? ¿Qué tan accesibles son los pacientes de hospitales o de población general de acuerdo con lo que yo esté evaluando? Por eso dijimos atrás cuando las exposiciones pues pueden ser ambientales, entonces, bueno, ahí mejor será irme a las comunidades, por ejemplo, donde están viendo afectadas por determinado agente contaminante. No sé, un estudio que se realice en inmediaciones con el relleno sanitario de Doña Juana. Pues allí mi mejor fuente es la población general, para los casos, digamos, y para los mismos controles que pueden estar aledaños a la zona. Si mi estudio está con los factores laborales, pues yo iré a la empresa, ¿cierto? O a la mina, por ejemplo, si es un trabajo como estos, al campo, pues, a identificar mis casos. No tendré de pronto que ir al hospital, a menos de que estos pacientes hayan tenido diagnósticos que se hagan, por ejemplo, en una ARL, ¿cierto? O en el mismo sistema de salud, que yo allí pueda tomar esos casos. Depende, ¿sí? Es decir, son fuentes que están disponibles. Lo que yo tendría que seleccionar es de acuerdo con esa accesibilidad que tengo y lo que yo estoy evaluando. Pero es válido seleccionarlos o de los hospitales o de la población general, tanto casos como controles, ¿cierto? Aquí sería una pregunta y es, si yo selecciono casos hospitalarios, ¿podría seleccionar controles comunitarios? ¿En qué casos creen? O podría pensarse que si los casos son hospitalarios, los controles también sean hospitalarios, y si son comunitarios, los casos también sean comunitarios los controles. Es decir, ¿esto es flexible o definitivamente me permite esa maniobrabilidad? ¿No? ¿Qué piensan frente a eso? ¿Cierto? Porque uno en la literatura va a encontrar lo que ya dije, ¿cierto? Y es como, si toma casos hospitalarios, procure que los controles sean hospitalarios, pero en qué casos de pronto no es tan fácil o no es posible o pone limitantes. ¿Qué piensan frente a eso? Si pueden dar algún ejemplo para... Profe, yo diría que si los casos los podría tomar hospitalarios teniendo en cuenta que tienen la situación estudio y los controles podrían ser comunitarios, partiendo de que de pronto pueden estar expuestos al factor de riesgo que cause la enfermedad. Por ejemplo, digamos que yo tomo un caso de un hospital, porque allí es donde voy y encuentro mis pacientes. Adelante, adelante. Qué pena, es que yo tengo un ejemplito, sino que voy manejando. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, los que están en el hospital, pues los que me están llegando, yo tendría que ir hasta la comunidad si quiero como intervenir o investigar pues digamos que ese grupo epidemiológico. De acuerdo. Ese es el ejemplo. Muy bien, muy bien. Entonces miren que... Apágame el micrófono. Adelante, perdón. Bueno, iba manejando, cuidado por ahí, no se vaya a estrellar. Decíamos que no siempre, es decir, aunque es una recomendación que para casos hospitalarios, controles hospitalarios y lo mismo los comunitarios, depende cada caso, ¿cierto? Si yo encuentro a mis pacientes en los hospitales, pero debo contrastar o debo comparar con personas de su comunidad con quien convive, pues mi fuente de control es muy probablemente, en ese caso la tuberculosis, no va a ser el mismo paciente hospitalario. Si el control no va a provenir de allí, ¿sí? De pronto los familiares, de las personas más cercanas que convivan con el paciente, y ahí es cuando se hace todo el análisis del caso, ¿cierto? Entonces, fíjense que como
como siempre, no hay reglas, ¿sí? Que se recomienda, ¿cierto? De pronto porque se supone que los pacientes de un hospital pueden compartir características, pero no siempre es así. Los pacientes, digamos, y de acuerdo con nuestro sistema de salud, pueden provenir de diferentes lugares completamente distintos y tendrán características muy distintas. Es decir, en ciertos casos sí y en otros casos no. Entonces, ahí es donde tendremos que definir. Primero, ¿de dónde voy a tomar mis casos? Tengo dos opciones, o a la comunidad o al hospital. ¿Dónde puedo acceder a ellos? ¿Cierto? Y luego, una vez seleccionados los casos, voy a conseguir los controles. Sus controles que sean representativos, simultáneos, lograr la comparabilidad. Entonces me preguntaré, bueno, ahora, ¿cuál será el mejor control para ese caso? Será la pregunta por excelencia, ¿cierto? ¿Cuál será el que lo represente? ¿Será el del hospital? En el caso de la tuberculosis, de pronto no. ¿Serán términos de simultaneidad? De pronto tampoco, porque estos pacientes vienen de otros lugares y digamos, quizás el tiempo aquí no se va a garantizar, ¿sí? En comparabilidad, de pronto pueda que en ciertas características, pero no es lo que yo estoy evaluando. Entonces, esa es la gran pregunta que tendría que hacer, ¿sí? Pues sería muy puntual los grupos indígenas. ¿Señor? Los grupos indígenas sería muy puntual en este ejemplo también, ya que las comunidades son muy retiradas. Una cosa es lo que se encuentra en la ciudad, otra cosa en las comunidades. De acuerdo, de acuerdo. Indígenas. De acuerdo. Entonces sí, ese es un ejemplo, claro. Entonces digamos que aquí está muy presente el conocimiento que tengo frente al fenómeno que estoy estudiando, el contexto, ¿sí? Y la pregunta por excelencia que me haría es, ¿este control me representa mi caso? ¿Es un buen control para ese caso, en palabras coloquiales? ¿Sí? Porque yo busco que el control sea parecido, ¿sí? Y no sea parecido, digamos, en ciertas características y ya, ¿no? Sino que yo pueda garantizar esos principios que ya hemos dicho. Entonces, allí también es importante definir una buena fuente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos acercándonos a lo que es equiparamiento. Por ahí alguien lo mencionó, pareamiento, ¿cierto? Hay unos sinónimos, emparejamiento también se le llama. Primero, ¿qué indica eso? Antes de pasar a cuál es el objetivo. ¿Qué indica? Aquí lo separamos, equiparamiento y pareamiento, porque pues hay una diferencia, digamos, entre los dos términos, pero ¿qué viene siendo? En inglés sí aparece como uno solo, que es, esto es una M, matched, ¿cierto? Como que, qué pena, esto está copiando horrible, hagámoslo más grande, match, ¿cierto? Es un solo término en inglés, pero en español podemos separarlo en equiparamiento y pareamiento. ¿Qué es cada uno? Esto está relacionado con la comparabilidad. ¿Qué será entonces? Pues en el eje decía que el equiparamiento era generar como una tercera variable en el cual se pueda generar mayor comparabilidad entre caso y el control. Y el pareamiento, digamos que consistía en asignar o en dar unos números a los controles y a los casos. Muy bien, María. ¿Alguien iba a decir algo ahorita? ¿Alguien que quiera? Estoy de acuerdo con María. ¿Algo que complemente? O lo que dice María Leiva es cierto. El equiparamiento es un procedimiento cualitativo y el pareamiento es más la relación que yo tengo, cuántos casos por cuántos controles. Un ejemplo, equiparamiento será que voy a tomar la tercera variable, en este caso el sexo, y otra tercera variable, la edad, para igualarla en mis dos grupos. Es decir, mis características de sexo y edad van a ser iguales en ellos. Si este es hombre de 20 años, este será hombre de 20 años. Si aquí hay otro paciente caso, hombre de 30, este será hombre de 30. Si aquí hay mujer de 25,
Aquí será ella mujer de 25. Estoy logrando que mis dos grupos, casos y controles, estén equiparados por sexo y edad. Es decir, los estoy igualando en estas características específicas, no en todas, no en lo que decíamos, no quiero lograr un sobreequiparamiento, no quiero que sean el gemelo exacto. Perdón por hablar en términos coloquiales, pero para que lo entendamos de esa forma, sino que en estas características sí busco que sean similares, ¿cierto? Eso es el equiparamiento. Entonces, sí ven que es un procedimiento cualitativo. Defino una, dos o más variables a través de las cuales voy a lograr que se parezcan en ellas. ¿Qué viene siendo el paramiento? Es un término que hace referencia a la relación de cuántos controles por cada caso. Entonces, si han escuchado 1 a 1, entonces será un control por cada caso. Si yo incluyo 50 casos, tendré 50 controles. Aquí tengo una relación de 1 a 1. Pero si yo tengo 50 casos, perdón, yo coloqué esto al revés, ¿no? Coloquémonos primero los casos y luego los controles para que no nos perdamos de pronto. Si yo tengo 50 casos y 100 controles, ¿cuál será mi relación? 1 a 2, ¿cierto? Hay 2 controles por cada caso. O puedo llegar a 1,3 o 1,4. No se recomienda o no hay ganancia estadística de 4 en adelante. Es decir, si yo fuera a incluir 5 controles por cada caso, bueno, si tengo los recursos y tengo la población suficiente y lo logro, pero no voy a tener una ganancia estadística. Aquí se define como un tope en el que yo, digamos, puedo tener un buen equiparamiento. Sin embargo, imagínense si es difícil conseguir o tener un control adecuado para ese caso, es decir, garantizar una relación de 1 a 1 o un pareamiento 1 a 1. ¿Qué será 2, 3 y 4? Pues es un reto, incluso me implica tener un control mayor de mi población. No es lo mismo ir a decir, cada paciente control va a tener este caso, listo, los tengo ahí, las parejitas. Pero ¿qué pasa cuando incluyo 2, 3 y 4? Tengo que garantizar que en esos 2, 3 y 4 controles, lo que dijimos, libres del evento, que los criterios que cumplan. Entonces imagínense la magnitud de eso, ¿cierto? Entonces, pero los estudios lo plantean que podemos manejar estas relaciones desde el 1 a 1 hasta el 1 al 4, ¿vale? Estas son las grandes diferencias que hay entre equiparamiento y pareamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo defino por un lado el equiparamiento con esas variables y además menciono que voy a parear 1 a 1, ¿cierto? Y digo, a fin de cuentas, en mi protocolo, en este estudio se equiparará por la variable sexo y edad y se realizará un pareamiento de 1 a 1 en donde se tendrá por tamaño de muestra 50 casos y por tanto 50 controles si mi equiparamiento es 1 a 1, ¿sí? Un paciente aquí caso y su correspondiente control, es decir, en parejas. Y esto es lo que hace referencia al equiparamiento y al pareamiento, ¿cierto? Ya lo definimos. Adelante, Fabián. Profe, una pregunta. Siempre me ha llamado la atención, digamos, bueno, logro hacer un buen pareamiento 1-4 con un buen equiparamiento. ¿Me escucha? Hola, ¿me escucha, profe? Sí, señor. Ahora sí. Bueno, puedo, digamos, hago un buen pareamiento 1-4 con un buen equiparamiento. ¿Qué gano? Estadísticamente, ¿yo qué gano haciendo un pareamiento 1-4 y no 1-1? O sea, es mucho más complejo, ¿no? Pero ¿yo qué gano haciendo un 1-4 a un 1-1? Es la pregunta. Por términos de la comparabilidad, tengo más controles para comparar sus exposiciones con respecto a un control. Sí, gano esa ventaja estadística. Cuando voy a compararlos, tengo más controles. Eso me permite no solo tener una exposición de un control, sino
más pacientes con los que voy a comparar. Esa es la ganancia que tendría. ¿Listo? Pero perfectamente un estudio funciona muy bien realizado con una relación 1 a 1. Incluso en la medida que avanzamos, hay que garantizar que sí haya la comparabilidad, porque si mi meta es tener una relación de 1 a 4, pero resulta que no logro que todos los controles sean representativos, simultáneos, comparables, estoy logrando el efecto contrario, ¿sí? Por querer hacer más, estoy resultando teniendo imprecisiones en la selección y ahí, pues, por el contrario, estoy llevando a tener unos resultados imprecisos, ¿sí? Pero esa es la ganancia que tendría, ¿sí? Más controles de comparación y por tanto eso me da una ventaja en lo estadístico. ¿Listo? Siempre y cuando lo haga bien. ¿Vale? Garantice Listo, todo. profe. Gracias. Y bueno, yo me imagino que después en la estadística miraremos qué cambia estadísticamente respecto a 1-4-1-1, ¿cierto? Sí, aquí no vamos a alcanzar a hacer el emparejamiento 1 a una relación diferente a 1 a 1, no, pero ustedes sí la van a aprender a hacer 1 a 1, que esa es la otra parte, digamos, que la idea es que ustedes en este eje la puedan aprender, ¿sí? Y lo que usted dice, claro, vamos a ver esa ganancia cuando se equipara. Es importante, miren que creo que esto es un glosario de términos, porque a esos conceptos que acabamos de mencionar, sumen estos a su diccionario, ¿cierto? Equiparamiento y pareamiento, y en inglés match. ¿Por qué? Porque no todos los estudios son emparejados o pareados o equiparados, ¿cierto? Los de caso control, no todos lo hacen. En algunos definen buenos criterios, claramente dicen, estos son nuestros 50 casos, nuestros 50 controles, pero no los equiparan ni los, bueno, el pareamiento ya saben que es 1 a 1, pero no los equiparan, ¿sí? Esa sería la pregunta, ¿qué gano yo cuando los equiparo? Es decir, cuando igualo ciertas características en ambos grupos, ¿qué estaría yo controlando? ¿Quién me responde esa pregunta? Si yo decidí sexo y edad que estén iguales en ambos grupos, es decir, logré comparabilidad por sexo y edad en ambos, ¿qué ganancia tengo? O más que qué ganancia, ¿qué estoy controlando? ¿Qué estoy limitando en un estudio que garantiza ese equiparamiento? Los sesgos. ¿Qué específicamente cuál? ¿El de selección? Y más que el sesgo es un fenómeno. No, ya les soplé la respuesta, pero es un fenómeno que es cuál, que es muy latente en epidemiología, en lo que estamos haciendo, que tenemos que controlar, que generalmente controlamos, minimizamos. Sería el fenómeno de confusión, ¿no? Fenómeno de confusión. El confusion bias, ¿cierto? Confusion, que sería cuando esas terceras variables tienen un efecto sobre lo que yo estoy evaluando. Y desde aquí, si yo las igualo, voy a eliminar la confusión posible por sexo y por edad, ¿sí? Entonces estaría yo eliminando ese fenómeno desde acá, a través del equiparamiento. ¿Qué particularidad tendría? Ya pierdo el sexo y la edad como variables de análisis, porque las tengo iguales, pues ya no las puedo analizar. Pero sí podría garantizar que no hay confusión por sexo ni por edad. Si estas variables para esta investigación podrían ser confusoras. Entonces, fíjense que aquí vienen otras cosas a recordar, y es qué era la confusión, ¿cierto? Y se acuerdan que nosotros por allá en la lectiva hacíamos unos diagramas que llamábamos los DAC, y esos diagramas nos empezaban a generar unas flechas, y entonces que la exposición, que el desenlace, y esto empezaba a llenarse todo ese espacio de variables, y cómo algunas podrían confundir, otras no, es decir, no todas las variables son confusoras. Entonces, solo aquellas que sí sean potencialmente confusoras, yo podría en este caso de los equiparamientos incluirlas para igualarlas, y ya estaría, digamos, controlando ese fenómeno de confusión. Otra sería un estudio de caso control que no equipare, pero no quiere decir que se olvidó del fenómeno de la confusión. Más adelante, lo que hace es ajustar los análisis a esas variables confusoras.
Es decir, no lo hizo en una etapa temprana, pero en un momento posterior, que es el estadístico, se puede realizar. Que eso es algo que permite la confusión y que no permiten otros tipos de sesgo. Si, por ejemplo, el sesgo de selección yo lo cometí, ya más adelante es muy difícil corregirlo. Lo mismo el sesgo, por ejemplo, de observación o medición. Si medí mal desde el principio, ya después corregirlo es difícil. Pero con la confusión podría ser. Entonces, esa sería la ganancia que tendría, o más bien, perdón otra vez repetir el término ganancia, no es ese, lo que yo controlaría o lo que yo lograría en mi estudio es reducir o controlar la confusión. ¿Listo? ¿Alguien tiene por ahí una pregunta, Juan David? Profe, ¿hay que tener algún sustento bibliográfico frente a la variable que utilizo para equiparar, perdón? En el sentido de que, por ejemplo, teniendo en cuenta algunas enfermedades, hay cierta predisposición a que se cursen teniendo en cuenta el sexo. Por ejemplo, la tasa de letalidad por COVID en hombres es mayor con respecto a las mujeres. Eso podría también generar algún tipo de confusión frente a los resultados posterior al equiparamiento. Claro que sí. Ese criterio que obedece a lo que la literatura nos ha mostrado es suficiente para considerar una potencial confusora. En su caso, el sexo actúa como una potencial confusora para letalidad por COVID. Por tanto, deberá ser controlada, ya sea aquí desde el momento inicial, digamos desde los grupos en la comparabilidad, como más adelante, si uno no equipara, pero tenerlo en cuenta en los análisis estadísticos. ¿Sí? Ajustarla con un modelo multivariado, estratificar por esa variable para ver si es distinto entre hombres y en mujeres, ¿sí? O a través de criterios, siendo muy estricto ya, restringir y es tener la variable como criterio de exclusión, ¿sí? Hay diferentes etapas en las que yo podría, para una potencial confusora, restringirla. ¿Sí? De entrada, la dejo como criterio de exclusión. Quienes tengan la característica no pueden ser parte del estudio, o logro aquí la equiparabilidad, la equiparación, bueno, logro incluir la variable para lograr ese equiparamiento, o más adelante la analizo estadísticamente. Es decir, no la puedo olvidar. En el camino de la investigación, si la he identificado, en algún punto tengo que controlarla. ¿Listo? Ese ejemplo es, en este caso, es pertinente y obedece a la literatura, al conocimiento que se tiene sobre el fenómeno. ¿Listo? Entonces, miren que, bueno, creo que hemos aprendido varias cosas y todo esto nos lleva a tener que ser muy rigurosos con este estudio, porque si ven que nada de esto lo hicimos en el estudio de cross-sectional, ¿cierto? Aquí se suma todo esto, y si somos rigurosos y logramos tejer fino en todo esto que hablamos, pues vamos a garantizar un buen diseño donde minimicemos los sesgos de selección, de observación, de medición y ahora la conclusión. ¿Sí? Con todos estos pasos, en fin, último, terminamos controlando y minimizando esos sesgos. Esta pregunta era la que estaba buscando y era: si no tener la enfermedad, los controles es suficiente. Creo que ustedes ya lo han respondido muchas veces. Y entonces, ¿es suficiente? No, ¿cierto? No es suficiente solo con no tener la enfermedad. Tiene que cumplir otras características, ¿sí? Entonces, por eso el hecho de que esto no es lo único que los diferencia. ¿Listo? Y no basta solo con no tener la enfermedad o la condición de interés. Tiene que cumplirse otra serie de aspectos que ya hemos visto. ¿Listo? Bueno, esto es una actividad de aprendizaje, como les dije. Si les queda tiempo de hacerla, bien. Si no, no es obligatoria. Digamos, ahí está. Yo quisiera como que ya con esta parte que hemos finalizado, primero abrir un espacio como para comenzar a poner sobre la mesa todo lo que hablamos, dudas que puedan haber. En otro momento miraremos si hay dudas puntuales sobre la actividad, qué tanto han avanzado. En teoría,
hoy finalizaríamos todo el componente conceptual y de diseño para que en 8 días podamos dedicarnos a las presentaciones, a los avances, ¿cierto? Entonces, el restante que tengo de la clase, digamos, yo hice un video que lo explico muy pausadamente. Les voy a compartir el link para que lo puedan ver con calma. Podría hacerlo acá, ¿cierto? Estaría incluso justo sobre tiempo, un poco corriendo, y no daríamos de pronto el espacio para que ustedes lo conversen. Es un video que está en el canal mío de YouTube, que yo les puedo compartir. Incluso ahí pueden llevarlos a otros videos también que les puede servir. En ese video, ¿qué van a encontrar? El equiparamiento 1 a 1 con 2 variables, sexo y edad, de la base de VIH, realizado con SPSS, y luego las tablas bivariadas, teniendo en cuenta el equiparamiento, no obviándolo, sino considerando el equiparamiento, y las pruebas de asociación, chi cuadrado, pareado. ¿Listo? Entonces, todo eso está en ese video para que lo puedan ver y en alguna forma complementen, digamos, o se cierre con ese video la clase, ¿cierto? Para no de pronto meterlo ahorita muy rápido, que justo no alcanzamos, y de pronto se generan más las dudas. En el video está muy claro, está sin errores, está, pues digamos, como muy explicado paso a paso. Ahorita les pego el enlace para que lo puedan ver, ¿cierto? Y pues bueno, abramos el espacio, digamos, para preguntas, inquietudes. Mientras tanto yo voy buscando pues el enlace y se los pego allí. No sé, abramos ese espacio. Primero como dudas, preguntas, aprendizajes. ¿Cómo después de todo esto ven ahora los estudios de caso control? ¿Sí? Y cómo aterrizan esto por lo menos al estudio de VIH. ¿Sí? Que empiezan ahora a incorporar y a ver de pronto de otra forma lo que se están planteando. No sé si hay algunas ideas preliminares o incluso para estudios que estén haciendo ahorita, cómo, digamos, los plantean en un escenario de caso control. Bueno, tratemos de hablar un poco, digamos, de eso ya un poco más aplicado. Voy a buscar aquí. Profe, pregunta general. Sí. ¿Cuál es el error más común que le llega a usted de semestres anteriores respecto al trabajo que se nos viene en casos y controles? Que usted diga, tengan en cuenta esto, para no fallar en ese lado. Que usted diga, es lo más común que siempre se ve es este error. La definición de caso que no es precisa, los criterios que son diferentes en ambos grupos y que pone en una clasificación distinta, y más que todo eso, desde lo metodológico, porque en lo procedimental, que es el proceso para equiparar, es lo que se logra y es lo principal de la actividad, ¿sí? En este enlace que les estoy pegando, y bueno, yo entiendo que aquí pues, no están todos los del curso, les voy a mandar también un correo ahorita, es más, enviémoslo de una vez sobre este correo para que después no se me vaya a olvidar. Y ahí pues les voy a anexar también la presentación. Les recomiendo para que lo vean, porque eso, digamos, termina siendo el cierre de la sesión de hoy, ¿cierto? Es decir, ya no es lo sincrónico, pero digamos que lo complementa, es decir, no se lo vayan a perder, véanlo porque, digamos, es clave aquí, que con esto van a realizar la actividad. ¿Qué van a encontrar en este, que es justamente el que estamos viendo acá? Pues bueno, aquí se explica cómo hay un documento donde explico cómo es que requerimos llegar a una configuración de una tabla 2x2 distinta como la que vemos acá. Luego tomo la base de VIH, resalto las variables de interés, entre ellas fracaso, adherencia, género, edad y antecedente de reacción adversa, si no estoy mal, a medicamento. Y luego lo que hacemos es importarla, codificar las variables que vamos a analizar,
luego la ruta completa de cómo hacer el equiparamiento. Entonces mírenla, incluso aquí pueden retroceder más. Creo que es más cómodo cuando está uno en la grabación de la clase. Bueno, la ruta completa, aquí se explica cómo llegar a es la función que se llama coincidencia de caso control. Entonces mírenla, luego entonces después que tenemos esa base, se explica cómo confirmar que el equiparamiento fue efectivo, ¿cierto? Y luego se exporta esta base a Excel y luego se le realizan unas parejas y se importa a EpiInfo y se utiliza EpiInfo con fines de tablas cruzadas considerando el equiparamiento, y ahí explico por qué no SPSS no nos arroja toda esta información y por qué recurrimos a otro paquete estadístico distinto, que en este caso es el EpiInfo, y algunas, digamos, en este par de asociaciones, cómo se vería. Entonces, la idea, miren, el video dura 34 minutos, por eso no me arriesgo a hacerlo, porque fíjense pues que no alcanzaríamos, digamos, con la calma que esto se requiere. Pero pues la idea es poder respetar el tiempo del 8 días para que puedan socializar y no invadir ese espacio, de pronto como en el primer eje que ocurrió por la inducción, que nos quitó siempre media clase casi. Entonces acá la idea ya es como ponernos ahora sí en juicio y respetar los espacios completos. Y otra finalidad de subir el video aquí es para que de pronto ustedes comiencen a explorar también otros que están por ahí en el canal y que puedan servirles porque están muy de la mano de lo que se ha visto en la maestría. He decidido como subirlos acá, varios videos, y la meta es seguirlo haciendo para que sea un complemento para ustedes y para los que finalmente lleguen a ver todo esto, que les pueda ayudar a complementar su aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso también digo, no lo dictemos acá, me tomé un poco más de tiempo, yo les había dicho en clase lo haremos, pero después dije, bueno, ya que estoy como con el ánimo de hacerlo de forma más pausada y todo, pues dije, necesitemos, o más bien, usemos todo el tiempo necesario para hablar muy en detalle de todo lo que vemos acá y pues digamos que puedan ver el video en otro momento. Entonces, esa sería la recomendación para que en últimas ustedes, así como lo vimos en las actividades demostrativas, ustedes puedan presentar, si quieren se los voy a volver aquí a mostrar muy rápidamente, que ustedes puedan tener su introducción, que puedan tener la pregunta, los objetivos, ya para un estudio de caso control, que más adelante tengan su población de estudio, sus criterios, ¿sí? El diseño muestral, que esto sí lo vamos a ver en 8, también pues para no meter todo en un solo día, ¿cierto? Hay que pensar también que hay que procesar la información poco a poco. Entonces, este diseño muestral sí lo vamos a incorporar en 8 días, en una pausa que hagamos de la clase, que puedan ustedes hacer todas estas tablas que ya vimos, descriptivas, matrices de variables, ¿sí? Por aquí está lo del sesgo que hablamos, ¿cierto? Variables confusoras, control de sesgo de respuesta, todo lo que ustedes ven, análisis de la confusión, plan de análisis, los resultados con sus tablas, ¿cierto? Estas tablas que yo les comentaba y les hacía tanto énfasis son las que yo menciono en ese video. A eso es a lo que queremos llegar, ¿cierto? Estas tablas configuradas de esta forma que corresponden con el emparejamiento o el equiparamiento, ¿cierto? No la que veíamos antes, donde veíamos expuestos, no expuestos, y aquí casos y controles, sino ahora casos expuestos y casos no expuestos contra controles expuestos y no expuestos, es decir, parejas, que es lo que se logra con ese emparejamiento. Y luego, estos pantallazos, si ustedes lo quieren, como lo hicieron acá, ¿cierto? Donde den cuenta de, pues, que de esto fue que, digamos, se alimenta esta tabla, ¿no? Esto que ellos están mostrando acá es lo mismo que se está viendo en estos anexos, ¿cierto? Pero bueno, este grupo lo quiso adjuntar y está bien. Incluso creo que así uno puede ver de pronto cada tablita por separado, ¿cierto? Pero la idea es poder llegar a una tabla como estas, como siempre, tratando de unificar la información lo posible en 1, 2 tablas,
donde uno pueda tener la visual de todo, incluso interpretar muy fácilmente, y no de pronto tener múltiples gráficas o tablas separadas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, este grupo lo anexó aquí, al final, ¿cierto? Para mostrar también de pronto, pues, sí, en caso de validación por parte mía, ¿cierto? Pues porque yo no tengo acceso a las bases que ustedes utilizan, las variables que seleccionan, ¿cierto? Digamos que podría ser un punto para validar esa información. Entonces, eso, digamos, para volver a recordar un poco, si de pronto había, que yo vi por ahí en algún comentario que me dejaron en el foro, que querían como que en cada sesión tratara de recordar un poco o ir guiando ya más puntualmente la actividad, ¿cierto? Entonces, por eso también, digamos, realizo como este recorderis, ¿cierto? Con este ejemplo nuevamente. Pero no sé, digamos, si después de todo esto quieran que pues dialoguemos sobre las preguntas que les había dicho. Bueno, si hay preguntas puntuales del contenido, de la actividad, que me quieran ir contando mientras tanto. ¿O vamos bien? Si hemos comprendido este diseño de caso control. Profe, de mi parte no hay ninguna inquietud. Yo de pronto personalmente soy más de cacharrear y ahí voy dándole y me voy de pronto orientando sobre lo ya explicado. Listo. Sí, Listo, yo también Sánchez. estoy de acuerdo, sí. Es que ahorita sí hemos entendido, pero pues hay que ir a trabajar mente para que salgan las dudas. Ujú. De acuerdo, sí. Como siempre, todo se afianza con la práctica. Entonces, estas son las bases, ¿sí? Y en parte, si ven que la dinámica fue un poco distinta, con preguntas abiertas, ir mirando, definiendo, y creo que lo logramos, por lo menos en las bases, digamos, conceptuales, y aquí abordamos también aspectos del método, no tanto del análisis, por eso quiero respetar el 100% de las otras sesiones para que lleguemos a tener estas tablas y podamos hacer más ejercicios de análisis de los ORs, que es donde vimos un poco la falencia en el eje anterior, ¿cierto? Entonces, creo que con todo esto que hablamos es un buen material para que comencemos a aterrizarlo al estudio del VIH, que más allá de pronto que esté escrito, se pueda apropiar y que cuando lleguen a la fase ya práctica de análisis de los datos, puedan, si no es replicar, digamos, el ejercicio que se ve en ese video, claro está con otras variables, pero que logren el equiparamiento. Sí, es decir, aquí nuestro propósito, aunque no todos los estudios de caso de control equiparan, queremos que aprendan a hacer el equiparamiento. ¿Sí? Por ejemplo, esto del equiparamiento no estaba al principio de la maestría, y pues me pareció que yo fui el que lo incluyó finalmente, que es el que estaba a cargo del curso y he hecho todos los ajustes que a mí me ha parecido, ¿cierto? Pero en aras de darle un nivel a la maestría en el aprendizaje, que esto no se lo enseñan a uno en todos los lados, porque consideran que es algo avanzado, no lo termina siendo. Entonces a uno le enseñan casi que, mire, este es el caso control y bueno, tiene su relación uno a uno, pero ya. Entonces, aquí, digamos, considerando subiendo, digamos, un poco ese nivel que debería tener un magíster en epidemiología, decidí incluirlo. Y asimismo, pues, digamos, llegar al nivel de las tablas bivariadas. No incluimos acá tampoco el análisis multivariado, sí, por las razones que ya hemos dicho, pero claro está que si quisiéramos dar continuidad a este estudio con un análisis multivariado, no vamos a hacer una regresión común, sino tendríamos que hacer una regresión condicional, ¿cierto? Siempre el hecho de equiparar nos cambia el pantalla, nos pone en otras condiciones, por tanto en otros análisis distintos, desde la misma configuración de las tablas de 2x2. Entonces, la invitación es que revisen ese video, puedan lograr el equiparamiento
¿Qué fallas puede haber ahí? Que ahí sí hay, digamos, en lo procedimental. Ahorita mencioné como ninguna, pero ya recuerdo que sí, me han reportado un par de fallas. Y es que como nosotros, sobre todo las fallas son en que cuando está haciendo el procedimiento las bases salen sin datos. Porque aquí ustedes van a ver que uno obtiene una base de pacientes con éxito, otra de pacientes con fracaso y luego las fusiona. Puede pasar que cuando están en la primera etapa de la base de los pacientes con éxito, la base le aparezca en blanco. Y entonces dicen, bueno, lo estoy haciendo bien, estoy siguiendo los pasos, pero me está saliendo en blanco. A quienes les llegue a ocurrir en ese momento, verifiquen que las variables que se están utilizando no tengan datos perdidos, que estén adecuadamente codificadas, que no vayan a estar, digamos, en texto, que, o sea, en cadena, como está en SPSS. Garanticen eso, porque si no, ahí sí van a salir esos errores de procedimiento, ¿sí? Que pueda que ustedes lo estén haciendo bien la secuencia, pero por esos pequeños detalles no esté dando el resultado. Entonces, por eso también lo monté en este video, porque a veces pasa que les toca repetirlo y una otra vez hasta que lo logran, ¿sí? Pero digamos que si siguen esa secuencia que está explicada ahí, lo van a lograr, ¿cierto? Entonces, si alguien tiene alguna dificultad, a pesar de que el video nos muestra y no lo logran, me escribe, me envía un pantallazo y yo le echo una mano. Esto, pero digamos que ese podría ser el error, digamos, o que podría salir en ese proceso de equipamiento, ¿cierto? Pero, pero bueno, eso es algo menor que se soluciona con, es cuestión de seguir unos pasos, ¿cierto? La idea es llegar a lo último de mejorar el tema de los análisis y por eso quiero que se tomen el tiempo de hacerlo para que en la última etapa, en la última clase, podamos tener el tiempo suficiente para analizar y hacer otros ejercicios, que de pronto en el eje anterior no nos quedó mucho, ¿cierto? Y eso sería, no sé si quieran comentar alguna otra cosa, nos quedan algunos minutos, o si quieren, si ya, pues, lo conversamos, podemos terminar acá, pero no sé, si quieren, si hay algo más por mencionar. Los invito a que sigan mi canal, estoy subiendo los videos, ahí aprovecho a hacer propaganda. La idea es subir todas las semanas uno de todo. Quiero, y me he puesto el propósito de lo que he aprendido, de tratar de llevarlo, digamos, a otro espacio distinto. Entonces, miren, ahí hay cosas de muestreo también, de lo que hablamos de conglomerados muy específicos, muestreos multietápicos, bietápicos, combinando aleatorio, sistemático, que eso lo hablamos en el eje anterior, pero no entramos en detalle porque el foco no era sino tamaño muestral, pero si a ustedes les interesa mirar otros temas, también pienso enseñar a hacer pirámides poblacionales con otras formas de otros programas superpuestas, con otras animaciones. La idea es poder cargar un contenido diferencial a lo que ya hay, que creo que también está muy de la mano de la maestría, porque también digamos que quiero que en un principio eh, se empiece a divulgar eso al interior del programa con ustedes, y como miren, hice esto, ahí va el enlace, complementenlo con esto otro, pero ya que ustedes tienen acceso, digamos, empiecen a ver qué de los pocos videos que hay, que realmente hay muy poquitos todavía, les puede servir. La idea es incluir cosas de demografía, de años de vida potencialmente perdidos, análisis de inequidades, bueno, un montón de cosas más, pero pues con tiempo lo trataré de incluir, pero digamos que ahorita creo que de lo que hemos visto, ahí puede servirles algunas cosas. Hay cosas de búsqueda, incluir, eh, voy a incluir cosas de análisis crítico, que son de la mano de lo de la activa de análisis basado en la evidencia. Trataré de seguir un poco esa secuencia, ¿sí? Buscando como el plus, pues, de cosas que ya no estén creadas, porque hay mucho contenido también de esas cosas, pero que sea como algo distinto. Y pues esa es como la dinámica que ven ahí. Entonces, si quieren, miren si por ahí de pronto algo les puede servir. El emparejamiento, sí señor, la idea es poder hacer el ejercicio con el emparejamiento. ¿Listo? Que se explica en ese video. La idea es poder
seleccionar un par de variables con las que podamos realizar el emparejamiento. Si quieren, sexo y edad son unas buenas variables. Eso sí, como decía el compañero, que obedezcan, digamos, a un análisis previo. ¿Por qué incluiría esas dos como potenciales confusoras para equiparar? ¿Cierto? Lo pueden hacer también como un ejercicio, digamos, aunque no tengan suficientes elementos teóricos para que lo justifique, pero no, si no los encuentran, digamos, incorporen las variables si ven alguna diferencia, por ejemplo, al hacer los análisis descriptivos. Hay más hombres que mujeres en un grupo, y este desbalance podría, no confundir, pero podría poner en conteos distintos a los grupos. Entonces, equiparemos, esa podrá ser una razón, equiparar por sexo y edad si son muy diferentes entre sí estos grupos, ¿cierto? Pero la idea sí es poder realizar el equiparamiento y las tablas bivariadas a partir de ese equiparamiento, respetando. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Entonces, ahí les doy allí, y bueno, la idea es poder seguir subiendo todos los miércoles, así que ahí van a tener algún contenido que yo espero que puedan ver, que les pueda servir para esta y otras asignaturas, y pues tratará de ser muy práctico. Entonces aprovecho un poquito para hacer la cuñita de lo que quiero hacer de aquí pues en adelante. Y ya de resto agradecerles su tiempo, creo que lo estamos logrando, ánimo con la actividad. En 8 de una entramos a hacer el ejercicio de la socialización. Entonces vengan con todos los avances, procuren avanzar lo que más se pueda. Recuerden que no empezamos de ceros, ya tienen una base que es el eje 1, entonces ya digamos que hay una ganancia, ¿cierto? Pueden concentrarse más en esos ajustes de la pregunta, objetivos, de pronto ya en la introducción hacer una que otra modificación, pero digamos, traten de avanzar, que es el objetivo más en lo metodológico para estos estudios. Es posible que cuando tengamos resultados, vamos a comparar, como casi que van a ser las mismas variables que tomaron para corte transversal, vamos a comparar, bueno, qué hallazgos nos mostró un cross-sectional y qué hallazgos con las mismas variables nos va a mostrar un caso y control equiparado. Así que tanto nosotros logramos en un nivel analítico, de exploratorio, con ambos diseños, que es también lo que queremos comparar. Entonces, creo que van a salir resultados muy interesantes. La vez pasada nos salió así. Entonces, miren, en el estudio corte transversal yo encontré que no había asociación, pero estaba en el borderline, y entonces, pues bueno, esto me llevaba a que en las discusiones yo dijera que necesitaba otros estudios de otro nivel. Y luego cuando hice estudio de caso control equiparado por edad y sexo, encontré que sí se asociaba y esto y esto. Entonces, creo que es un punto también para comparar con el eje anterior, lo que podríamos tener como ventaja en los estudios de casos y controles, ¿cierto? El control que ganamos con este diseño. Pero bueno, eso sería. Entonces, yo no les quito más tiempo, que les vaya muy bien en su siguiente clase. Estamos en contacto, nos vemos en 8 y pues muchos éxitos. Listo, profe, muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, profe, feliz noche. Mucho gusto. Hasta luego, profe, feliz noche. Descanse.